Bien, saludos alumnos. Vamos a empezar con la introducción al curso. ¿Ok? Este es un curso de Excel. Y lo primero que has de saber es qué cosa es Excel, pues, ¿no? Excel ya se sabe que es una hoja de cálculo. ¿Ok? Eso es lo que todos manejamos, todos sabemos eso. Pero ¿por qué es una hoja de cálculo? Cálculo, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, todo ese tipo de cosas, todo ese mundo matemático está contemplado aquí en Excel. Por eso se dice que es una hoja de cálculo. Algunos, eso es lo que es, ¿no? Hoja de cálculo. Siempre se dice lo que es, pero a veces obviamos decir lo que no es. ¿Qué cosa no es? Excel no es una base de datos, ¿ok? Muchos la tratan como si fuera base de datos, ¿ok? Pero no es así. Puede servir para hacer operaciones que nos llevan a pensar de que pudiera ser una base de datos, pero no es, ¿ok? Excel no es una base de datos. Lo que sí, más bien, Excel nos ofrece un espacio de trabajo para manipular datos y convertirlos en información, pues, ¿no? Ya, bueno, disculparás las faltas de tilde, ¿eh? Pero más allá que esa falta ortográfica no vas a tener, no te preocupes. Entonces te decía, Excel es un espacio de trabajo, nos da un espacio de trabajo para poder manipular información. La hoja de cálculo no es infinita. Ya vamos a ver luego que la hoja de cálculo tiene límites. ¿Ok? Así como tu hoja de cuaderno, de tu cuaderno cuadriculado, tiene límites. Tiene un número de cuadraditos en filas y en columnas. Aquí la hoja de cálculo también tiene un número de rectangulitos en fila y en columnas que no es infinito. ¿Ok? Es finito, se acaba. Bueno, te lo adelanto, ¿no? Por ejemplo, en filas y en columnas. En filas tenemos 1.048.576, o lo que es igual 2 elevado a la... ¿Cuánto crees? A la 20. En columnas tenemos 16.384, o lo que es igual a 2 elevado a la 14. Este símbolo significa potencia. Si te queda muy pequeño esto, para que lo veas mejor, le voy a dar un tamaño un poquito más grande. Dame un segundo. A ver, ¿cuánto quieres? 12, pues, a ver. Ya, muy grande, ¿no? Ya. A ver, 10 que sea, pues. Ya. Entonces te decía, Excel es una hoja de cálculo, no es una base de datos, aunque a veces pudiésemos pensar eso, pero no es. Solamente es un espacio de trabajo para manipular datos que vienen de una base de datos real. Algún día, cuando te encuentres trabajando para alguna empresa X, estas empresas, la empresa X llamémosle, la empresa X tiene pues su base de datos transaccional, su base de datos en la cual se llevan a cabo un montón de operaciones, pero tú como usuario final, como usuario de escritorio, no tienes acceso a la base de datos. Lo máximo que te van a dar son reportes, y esos reportes van a estar hechos en Excel. Entonces te van a dar un volumen grande de datos y te van a pedir ciertas cosas, para lo cual tú vas a tener que usar todo tu conocimiento, todo tu power, para poder lograr acomodar la información de tal manera que puedas responder a lo que se te pida, pues, ¿no? Vas a tener que hacer un montón de cosas para lograr darle forma a esos datos. Esa es la idea. Entonces, ¿dónde le das forma? Aquí en tu programa Excel, tu hoja de cálculo, ¿ok? De los modos posibles, ahí la vas a hacer. Ahora,
estábamos hablando de base de datos para decir que Excel no es una base de datos, pero ¿quién sí es una base de datos? Mira, por ejemplo, si hablamos de base de datos, BD en adelante, tenemos las más usuales, ¿ya? Por ejemplo, en la misma familia Microsoft, tenemos Microsoft Access, ¿ok? Ese es nuestro producto de la familia Office, que sí es una real base de datos, al menos para efectos académicos y hasta cierto punto productivos, o sea, en el campo laboral, podría servir para pequeñas cosas. Llega un punto en el cual se va a saturar mucho y se va a hacer lenta. ¿Ok? O sea, para un tema académico está bien que inicies tu aventura en base de datos aprendiendo Access, por ejemplo. Otra base de datos que sí es mucho más robusta y más poderosa sería SQL. Microsoft también. Otra, Oracle. El oráculo. Oracle. Tenemos otra que es gratuita, que yo sepa es de gratuita, no sé si ahora ya cambió. MySQL, PGSQL y así. Hay muchas otras más que sí están bajo el rubro o denominación de base de datos. Ok, sí son bases de datos estas de aquí y muchas otras más. Ok, entonces el objetivo de una base de datos es almacenar información que está de alguna manera relacionada entre ella para poder almacenar, esos datos, esa información las almacena porque vienen de algunas transacciones. Y los reportes, eso sí te los van a dar en archivos un poco pesados de Excel. Y ahí tú lo vas a manipular y algo vas a poder obtener. Vas a tener que darle la forma apropiada según lo que te pidan. Ok, entonces ya sabes qué es y qué no es Excel. Excel es una base de datos, es una hoja de cálculo, no es una base de datos. Por más que algunas veces te la pueda aparecer, por más que tenga propiedades, o bueno, más adelante vas a ver que existen las famosas tablas solas, tablas dinámicas, cosas que sugieren cosas que sugieren que es base de datos, pero no es. Realmente es un espacio de trabajo para manipular datos, nada más. No es base de datos. ¿Ok? Incluso acá también tenemos temas para manipular datos. Bueno, ya que estamos hablando de esto, temas de inteligencia de negocios. ¿Ok? ¿Qué significa la inteligencia de negocios? Que usando herramientas de un usuario escritorio, como un usuario ofimático, como es Excel, un usuario de escritorio, usando ese tipo de herramientas, entiéndase por esas herramientas puntualmente, me refiero a Excel, usando esas herramientas, tú vas a poder lograr obtener resúmenes bastante buenos que hasta te sirvan para tomar una decisión. Ok, por eso aquí vamos a redondear. Es una hoja de cálculo, no es una base de datos. Ok. Es una hoja, Excel es una hoja de cálculo. Acá lo estaba poniendo. Excel nos ofrece un espacio de trabajo para manipular datos, información y lograr darle la forma más conveniente para responder ante determinadas preguntas que nos facilitarán alguna toma de decisión. Ahí está. Eso podríamos decir de Excel para empezar. ¿Ok? Esa es nuestra introducción. Bien, ahora el siguiente video va a ser ya más que nada el conocimiento del entorno. Entonces, este video fue la introducción. Vamos a pausarlo.